El libro de Ruth, capítulo 3, primera parte, extiende el borde de tu capa. Este, este título lo tomé igualmente del propio pasaje que vamos a analizar, parte de este pasaje, de este capítulo. Hay un pasaje que efectivamente nos habla de esto, es una expresión de Ruth y en relación a un mandamiento. Extiende el borde de tu capa. Hemos estado analizando este libro, el libro de Ruth, y nos hemos dado cuenta que esta mujer moabita tuvo una gran bendición. ¿En qué consistió esta gran bendición siendo una mujer extranjera? Bueno, la bendición de tener la oportunidad de recibir de parte de su suegra, de Noemí, cierta información relacionada con su fe. Si bien es cierto, hemos visto que la fe de Noemí no era como de mucho ejemplo. También es cierto que la propia relación que tuvo con su nuera eh, permitió que Ruth recibiera conocimiento acerca de la fe que ella tenía. También información relacionada con el pueblo de Dios, y qué tipo de cultura llevaban a cabo, y información relacionada con los mandamientos de Dios. También tuvo que haber tenido conocimiento de acuerdo a qué, de acuerdo a cómo cómo hemos visto que Ruth se fue conduciendo de manera honesta, claro, pero también entendiendo hacia dónde le llevaría esta actitud, sabiendo de antemano que recibiría la bendición de Dios. Y por eso podemos asegurar que como extranjera, Ruth recibió una gran bendición. ¿De qué manera tú podrías identificarte con eh, esta, este aspecto de la vida de Ruth? Primeramente, seguramente tú y yo, tú como yo, pues somos extranjeros, no somos de la nación eh, natural de Israel. Pero al ser injertados al olivo, de acuerdo a la enseñanza del apóstol Pablo, hemos sido bendecidos por causa de la fe de Israel, la fe natural, la fe de Abraham, Isaac y Jacob, los patriarcas, que estamos asumiendo en nuestras vidas, que estamos cumpliendo con convencidos de que es el tipo de vida que nos va a llevar al Señor, a nuestro Padre. Toda persona que en su vida ha experimentado esta gran bendición de recibir el conocimiento de la palabra de Dios a través del Evangelio, en realidad pues ha recibido la oportunidad de la vida eterna a través de la obediencia. La obediencia, como la fe, es el vínculo precisamente para alcanzar ese objetivo en la vida eterna. Y en el caso de Ruth vimos que ella experimentó la oportunidad de recibirse, de servirse de la propia Torah, de recibir el beneficio de observar, conocer la Torah y en su caso actuar en consecuencia, sabiendo de antemano que Dios le daría bendición. Y uno de los, eh, de los propósitos, argumentos que a nosotros nos queda muy claro hasta donde hemos analizado de este libro es precisamente el amor al prójimo, este mandamiento máximo, una de las máximas de toda la Torá, que Ruth cumplió en beneficio de su suegra, de Noemí. Ese mandamiento cumplido con sinceridad y con un verdadero amor desinteresado para con Noemí, pues bueno, tuvo el propósito de recibir el beneficio de Dios, un beneficio que recibiría Ruth en su momento. Eh, y bueno, sin embargo, hemos visto también que en las vidas de Noemí y de Ruth, un gran contraste entre una vida y otra, porque a pesar de que Ruth
pudo haber recibido información de la fe en el Dios de Israel, eh, por causa de haberse casado con uno de los hijos de Noemí, y también haber recibido, por supuesto, información de parte de, de su esposo muerto y de Noemí. Bueno, por el contrario, podemos ver lo que Dios estaba haciendo con su vida, pero vemos también qué es lo que estaba pasando con Noemí. Había estado actuando en desobediencia hasta antes de la muerte de sus familiares, desobediencia a la Torá junto con su esposo, con sus hijos que murieron. Y la desobediencia, pues es un elemento que impide la bendición del Señor. La desobediencia lo que genera es precisamente un obstáculo para que tú puedas recibir el beneficio de Dios. Y pudiste haber observado la Torah durante muchos años, toda tu vida quizás, pero si al final de tu vida decidiste desobedecer, todo lo que hayas hecho a final de cuentas se echa por la borda por causa de tu desobediencia. Y hemos visto en fin, muchos ejemplos en las escrituras. El propio Pablo habla precisamente de la posibilidad de no alcanzar el propósito, el galardón que, por el cual nos hemos propuesto iniciar esta gran carrera en nuestra vida. Vimos que en la desobediencia del esposo de Noemí y de sus hijos fueron precisamente la causa por la cual no pudieron recibir la bendición del Señor. Y fue hasta el momento en que Noemí se enteró de las bendiciones que estaba recibiendo Ruth a través de la provisión en el campo de su pariente, que el estado de ánimo comienza a cambiar por parte de Noemí. Y quizás esta situación a Noemí le generó un cambio de perspectiva, como un regreso hacia mirar al cielo, hacia mirar al Señor, al Padre, a quien nunca debió haber abandonado, así como abandonó su tierra. Y en su momento. Y entonces Noemí comenzó a glorificar el nombre del Señor y dejó de lado aquel sentimiento por el que decía que Dios estaba en su contra y este cambio de actitud y de ánimo de Noemí le hizo expresarse de una forma muy hermosa con relación al amor de Dios. Dijo Noemí en el capítulo 2 podemos leer que dice Noemí a su nuera, sea él bendito del Señor, pues él no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo con los que han muerto. Entonces, aquí Noemí comienza a reaccionar eh, y empieza a entender cuál es la actitud que ella siempre debe haber tenido. Y al final del capítulo anterior, Noemí le pidió a Ruth, vemos que le pide a Ruth que permanezca con las criadas de Boz durante toda la temporada hasta la próxima fiesta que sabemos que es Shavuot o conocida también como Pentecostés. ¿Y esto por qué? Recordemos que todas las fiestas, las 7 fiestas anuales bíblicas, tienen un simbolismo profético, ¿sí? En la era del hombre. Así de que es bien importante que estemos conectando los simbolismos de los cuales también hemos hablado de qué es lo que, a quién representan en un momento dado las criadas o los criados, a quién representa vos, a quién representa a Ruth. Y el capítulo 3 de este libro pues resulta muy interesante, aunque bueno, también vamos a analizar esto porque algunas personas, hay alguna enseñanza por ahí de repente que se van a encontrar, si ustedes son ávidos al estudio, a la consulta de bibliografía diversa para hacerse de un criterio acerca de lo que se comenta de estos estudios de este libro. En este capítulo precisamente hay personas que han pretendido darle un aspecto
una interpretación equivocada. Y lamentablemente lo hacen eh, hablando de estos, los acontecimientos que vamos a leer en este capítulo, dándole un matiz de tipo sexual. Y eso pues es un enorme error, porque tiene que ver con un desconocimiento de la propia escritura, tiene que ver con un desconocimiento de los mandamientos de Dios. En la mañana hablábamos de esta gran importancia toral que es para nosotros tener en cuenta que para poder entender toda la escritura es fundamental conocer la ley de Dios, la Torá, para poder entender y saber cómo expresar, cómo deberíamos de expresar como hijos de Dios. El amor a Dios y el amor al prójimo es fundamental que conozcamos lo que dice la ley, la Torá, que es la voluntad de Dios, acerca de cómo deberíamos de entender todos estos conceptos acerca del amor, primeramente, acerca de la justicia, acerca de lo que es puro, etcétera, a fin de no caer en el error en que muchos han caído al darle una interpretación totalmente errada, aislada a este capítulo de la verdad, de lo que realmente nutre en tu conocimiento de la escritura. Dice el verso 1, después le dijo su suegra, Noemí, hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti para que te vaya bien? Y bueno, aquí este cambio de actitud de Ruth, por supuesto que le hizo comenzar a actuar de una, como debería de hacerlo cualquiera que está dispuesto a enseñarle a una persona la forma en que debe de aprender a vivir para que le vaya bien. Si tú estás en un momento dado, has tenido la oportunidad de compartir la palabra de Dios a alguien, quien sea, en tu mente, en tu propósito, quizás lo que debe de haber como punto, como objetivo alcanzar es enseñar a la persona que la Biblia, el conocimiento de la escritura, no es un simple conocimiento subjetivo, porque no le va a servir para nada. Se va a aburrir, se va a cansar, ¿no? Tiene que ser un conocimiento que tenga el propósito de ir dirigiendo los pasos de su vida. Ese es el punto más importante. Y aquí Ruth, lo que está haciendo Ruth en perdón, Noemí con Ruth es precisamente esto. O sea, comienza a tener un cambio de actitud y comienza a hablar con su nuera a fin de que le quede claro a Ruth que todo lo que le va a decir, los consejos le va a dar a Ruth, tienen que ver con ese propósito. El rumbo que va a dirigir, va a seguir su vida de Ruth a partir de ese momento. Y dice el verso 2, no es vos nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado. He aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas. Aquí, después de que ¿qué es esto? Bueno, después de que se cosecha, se debe separar el grano de la cáscara y esto se refirió Noemí cuando dice aventar la parva de las cebadas. Es una expresión que habla de este trabajo en el campo y que Boz en este caso, pues él iba a estar dedicado durante esa noche a hacer esto. Y la palabra noche también es interesante. Bueno, ya aquí estamos hablando de aspectos simbólicos. No dejamos de hablar de aspectos simbólicos y yo te pido que me sigas en la lectura de este capítulo eh, eh, y que en tu mente también tengas muy presente los simbolismos de los que ya hablamos en los capítulos anteriores. Acabamos de hablar de las criadas, acabamos de hablar del campo y estamos hablando de la noche. Aquí Noemí le habla de que esto sucedería en la noche, esto que tendría que hacer Ruth. Y es interesante porque la palabra noche que se describe en este versículo es muy importante, porque en las escrituras el contexto en el que se describe este tiempo tiene que ver con la palabra hebrea Laila y se traduce como noche, tal cual, pero
No necesariamente como oscuridad, porque la palabra oscuridad es otra palabra hebrea, la palabra hoshek, y que tiene que ver que esta otra palabra se usa en pasajes muy específicos, al igual que la palabra Laila. La palabra Laila se utiliza para describir un tiempo en el que acontecen cosas, en la que suceden cosas buenas, y esto es la gran diferencia. Por eso la palabra hebrea es muy específica. Y en este sentido, la palabra Laila se encuentra relacionada con la redención y de acuerdo a ciertos pasajes bíblicos. Y aquí Noemí le dio consejos a Ruth para que realizara en este tiempo, en la noche, en un momento en el que eh, suceden cosas buenas. Y dice, continúa el consejo de Noemí. Dice, te levantarás pues y te ungirás y vistiéndote tus vestidos irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta e irás y descubrirás sus pies. Esto es muy importante, subraya esto último que leemos en el versículo 4. Pon atención aquí cuando dice, notarás el lugar donde se acuesta e irás y descubrirás sus pies. Es aquí donde muchos se confunden. Los falsos maestros de la falsa enseñanza habla de que supuestamente esta es una expresión hebrea para referirse a una expresión sexual. Sin embargo, por supuesto que no es así, no tiene nada que ver. Y cualquiera que enseñe eso en esos pasajes, lamentablemente, pues está desconociendo todo el contexto maravilloso, hermoso de la redención. Luchamos a perder si lo piensas de esa manera. No, de ninguna manera. Es algo mucho más profundo, porque tiene que ver con un mandamiento. Una vez más, Ruth ya estaba siendo aconsejada por Noemí y ya tenía ciertos conocimientos acerca de la palabra de Dios, de los mandamientos del Señor. Y Ruth ya sabía que vos era un hombre temeroso de Dios. Vos era un hombre en poder para llevar a cabo esto que estaban buscando tanto Noemí como Ruth, la redención, para redimir. Deuteronomio capítulo 25, versos 5. A partir del verso 5 ya lo hemos analizado, pero vamos a analizar una vez más porque es justo aquí donde esto que está hablando, que dijo Ruth, tiene aplicación, tiene propósito. Dice, cuando hermanos habitaren juntos, se acuerdan que ya hablamos también en su momento, lo explicamos del concepto hermanos, que no solamente tiene que ver con hermanos de la misma madre, sino con parientes incluso. Entonces, por eso es importante aquí que estemos conectando el mandamiento con los acontecimientos que estaban sucediendo alrededor de Ruth, Noemí y Boz. Dice, cuando hermanos habitaran juntos, si muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco, y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. La pregunta aquí que yo te haría es, ¿ya entendiste aquí el mandamiento que no tiene un propósito meramente sexual, sino que tiene un propósito de preservación del nombre del difunto? Y esto en aquel tiempo era un mandamiento muy importante. Recordemos que hemos estado hablando del mandamiento de Deuteronomio capítulo 25, en donde se describe que la mujer que haya enviudado sin hijos debía casarse con el pariente y no con alguien extraño. Esto no era necesario si la viuda hubiera tenido hijos, y aquí es donde podemos notar claramente la diferencia. Ruth había enviudado sin hijos, sin herederos, pero en el caso de la viuda sin hijos, debía cumplir este mandamiento
a fin de que casándose con el pariente, el hijo primogénito que tuviera, no fuera hijo del pariente, sino como un hijo del esposo difunto, por causa y el propósito de este mandamiento. Entonces, vemos claramente que el propósito del mandamiento no es un aspecto sexual, empezando por ahí. Este hombre que debía llegarse a su cuñada, o en este caso a su pariente, no quisiera, el caso de que no quisiera cumplir este mandamiento, ¿qué dice la escritura? ¿Qué se disponía que se debía hacer? Bueno, continuamos leyendo, verso 7 de ese mismo capítulo de 25 de Deuteronomio. Dice, y si él no quisiere tomar a su cuñada, irá entonces su cuñada a la puerta, a los ancianos, y dirá, mi cuñado no quiere suscitar conmigo nombre en Israel a su hermano, su pariente, no quiere emparentar conmigo. Entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir y hablarán con él. Y si él se levantare y dijere, no quiero tomarla, y se acercará entonces su cuñada a él delante de los ancianos y le quitará el calzado del pie. Aquí toma nota, subraya esto, porque aquí es donde se relaciona lo que está haciendo Ruth, claramente. Dice una vez más. Entonces se acercará entonces su cuñada a él delante de los ancianos y le quitará el calzado de pie, le descubrirá los pies, no, sí, permíteme, permíteme, le quitará el calzado. Qué está diciendo el mandamiento? Le descubrirá el pie, sus pies, para que entendamos por dónde vamos acerca de lo que hizo Ruth, y le escupirá en el rostro. Y hablará y dirá, así hará, será hecho al varón que no quiere edificar la casa de su hermano. Bueno, el mandamiento dice que la viuda debía quitarle el calzado al pariente, al hermano, que no quisiera tomarla como esposa, es decir, ella tendría que descubrir sus pies. Ahora, leamos nuevamente el versículo 4 del libro de Ruth. ¿Ok? Que dice, y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta e irás y descubrirás sus pies y te acostarás allí y él te dirá lo que hayas de hacer. ¿Por qué diciendo así y él te dirá lo que debas de hacer? Porque Noemí está entendida de que vos conocía, y no solamente conocía, sino que cumplía la ley de Moisés. Por esa razón le dice, él te dirá lo que debes de hacer. No le dijo más, Noemí no tenía que hacer otra cosa, sino que haciendo esto era una clara señal acerca de lo que le quería decir, le tenía que decir Ruth a Boaz. Descubrir sus pies, entonces no tiene nada que ver con algo sexual en lo absoluto. Sin embargo, hay personas que deciden interpretar personalmente la esencia o la escena y muy lejos de entender que lo que estaba haciendo Ruth se encuentra relacionado con lo que describe el mandamiento de Deuteronomio capítulo 25, pues fue justo la razón por la que Noemí le dijo a Ruth que descubriera sus pies y que enseguida hiciera lo que dijera el hombre llamado Boaz. Así es de que Boaz conocía el mandamiento y conocía la historia de Ruth. Él sabía perfectamente cuál era la condición de Ruth, que había enviudado y encajaba en la hipótesis del mandamiento. De manera que después de descubrir los pies de Boaz, lo que seguía, que era escupir en la cara, en caso de... Exactamente, pero ¿qué fue lo que sucedió? Fue diferente. Vos no se negó. Claro que ella en su momento pues no lo haría. ¿Por qué? Porque vos no se iba a negar. Así es de que esto que hizo Ruth fue una señal muy clara para vos como el pariente que podría redimirla.
Y con esto, con este acto, Ruth le estaba diciendo tácitamente a Boaz que había un mandamiento que él debía de cumplir. Interesante, ¿no? Muy interesante. Y dice el verso 5: y ella respondió, haré todo lo que tú me mandes. Descendió, pues, a la era e hizo todo lo que la suegra le había mandado. Y cuando vos hubo comido y bebido y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces ella vino calladamente y le descubrió los pies y se acostó. Y aconteció que a la medianoche, sí, una vez más, recordemos que la noche, utilizando la palabra hebrea Laila, es una ocasión en la que podemos ver en diversos pasajes de las Escrituras que tiene que ver con un tiempo especial en que acontecen cosas buenas. Y un ejemplo de esto, por ejemplo, hay muchos, pero algo, una cosa muy buena que le sucedió a Israel, que fue Éxodo capítulo 12 a partir del verso 29. Y aconteció que a la medianoche el Señor hirió a todo primogénito de la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel y todo primogénito de los animales. Esto que aconteció a medianoche en Egipto fue un golpe muy duro que Dios implantó a Egipto en los primogénitos para liberar a su pueblo de la esclavitud. Esto fue algo maravilloso para Israel, para el pueblo de Israel, que sucedió justamente en la noche. Y en este inicio del proceso que sería la redención. Así es de que esta expresión refiere a un cambio de algo malo hacia algo bueno para Israel. Entonces, y continuamos ahí, dice el verso 8: se estremeció aquel hombre y se volvió, y he aquí una mujer estaba acostada a sus pies, no la identificó de inmediato. Esto significa que vos tuvo mucho temor, empezar diciendo, ¿qué pasó aquí? Pero ¿qué lo que ocurrió? Que vos recibió una señal de parte de Ruth, y esto implica que la escritura habla de un mandamiento que vos hasta ese momento no había cumplido, a pesar de saber que la condición de Ruth. Ruth estaba acostada a sus pies y eso no implicó absolutamente nada de tipo sexual, sino que esto tenía que ver con el mandamiento que ya hemos analizado. Dice el verso 9: entonces él dijo, ¿quién eres? Y ella respondió, yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. ¿Ya te diste cuenta? Ruth mismo lo está diciendo. Esto no tiene nada que ver con un aspecto sexual. Tiene que ver con la observación, la observancia de la Torá, de la ley de Dios. Había un mandamiento que cumplir y lo que le dice es esto. Esto que le dices es impresionante porque siendo una extranjera, le habla con este simbolismo con mucho peso. La palabra borde que expresa aquí Ruth es la palabra, la palabra borde y la palabra capa que estaban utilizando Ruth, en el hebreo resulta que es la misma palabra que alas, kanaf. Y una de las palabras que se traduce como arista, esquina, extremidad o filo. De esa manera se traduce. Así que vemos que Ruth le habló a vos de un mandamiento, de otro mandamiento. ¿Cuál mandamiento crees tú que le estaba diciendo? Recordemos que habla de el borde de tu manto, el borde de tu capa. Acompáñame a Números capítulo 15 a partir del verso 37. Y habló el Señor a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos. Subraya eso porque este es justo lo que estaba diciendo Ruth. Extiende tu capa
sobre mí. Diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul. Subraya bordes, un cordón de azul y os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos del Señor, para que cuando lo veas recuerde todos los mandamientos del Señor para ponerlos por obra y no mires en pos de tu corazón y de tus ojos, en pos de los cuales os prostituyáis, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santo a vuestro Dios. Y aquí la palabra bordes que se usa en este pasaje de Números es la palabra hebrea ganaf. Igual, es la misma palabra hebrea, bordes y capa, del versículo 9 de este libro, de este capítulo del libro de Ruth. La palabra que utilizó para decir la voz que cumpliera con este mandamiento. Extiende tu esquina sobre mí para que tú seas mi redentor. Es lo que nosotros le decimos al Señor. Permite, Señor, que pueda cumplir que tu ley, tu voluntad, que pueda agradarte, Señor, y de esa manera tú en su momento me redimas. Es lo que le dice Israel al Señor. Y es lo que espera al Señor. A eso viene, a ver si efectivamente hicimos honor a ese gran privilegio. Y dice el verso 10, y él dijo, bendita seas tú del Señor, hija mía, has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o sean ricos. Esto que expresó Ruth habla precisamente de una condición que ya tenía Ruth en ese sentido, en el sentido de darle prioridad al cumplimiento de la ley, de la voluntad de Dios, por causa de ser pariente. Boaz le dijo a Ruth que su bendición era mayor por su acción de buscar heredero para su futuro difunto esposo, pero para su esposo, perdón, incluso que la primera bondad, ¿no? En referencia a su suegra, que fue que para con quien tuvo acciones de misericordia. Y esto es porque Ruth no buscó jóvenes, ya sean pobres o ricos, para que en un momento dado vieran por ella. En ocasiones, no siempre, pero en ocasiones cuando la mujer llega a desesperarse, a temer por su condición, sobre todo en aquel tiempo, en donde una mujer en la condición de Ruth pues sufría mucho, era muy duro. Entonces, lo que más les preocupaba era ver quién vería por ellas, materialmente hablando, ¿sí? Su sustento físico, hablando de este aspecto. Y sin embargo, Ruth no pensó primeramente en eso, sino que se puso a trabajar y comenzó a poner en práctica la palabra de Dios, comenzando por el amor a Noemi. Así es de que vos es justo lo que vio. eh, eh, lo que vio en un momento dado esto en Ruth acerca de esta bondad que tuvo Ruth para no solamente con Noemí, sino primeramente poner más atención en el cumplimiento del mandamiento para que el nombre de su difunto esposo no concluyera. Así es de que, pues, el hecho de que Ruth haya manifestado su interés en cumplir el mandamiento confirmaba ante los ojos de Boaz el tipo de persona que era. Boaz tuvo el interés de cumplir la palabra de Dios, no por el aspecto económico, porque era un hombre adinerado, él tenía posesiones, ¿sí? Eh, sino que por el interés mayormente del aspecto espiritual en que se encontraba Ruth.
fue lo que a vos le implicó, por supuesto, querer cumplir mandamientos. La enseñanza que nosotros recibimos de parte de Ruth y de parte de vos, pues es muy clara. Siempre que nos preocupamos, siempre que nosotros nos preocupemos por cumplir la palabra de Dios en nuestras vidas, siempre estaremos siendo parte de un plan magnífico de Dios. Porque ese plan estará siendo estructurado por Dios mismo. Y eso, por supuesto, que forma parte de un plan mucho mejor que nuestros propios planes que pudiéramos tener. Lo que estaba sucediendo con Ruth y con vos tendría implicaciones de un plan mayor en sus propias aspiraciones personales. Porque la consecuencia de que Ruth y vos cumplieran la palabra de Dios tendría un resultado espiritual de mucho mayor efecto, es decir, un resultado que no solo tendría efectos en las vidas de ellos, sino que tendría efecto en todo el mundo, justo por ser parte importante en el plan de Dios. Así es de que seamos parte de este plan del Señor, si te parece. Vamos a orar porque el Señor nos permita hacer esto, de recibir este gran honor, esta gran bendición. Padre Santo, gracias por esta enseñanza hermosa. Permite que nosotros podamos recibir este beneficio de parte de nuestro Redentor, aquel a que anhelamos y para lo cual nosotros, por supuesto, que estamos queriendo agradarte en nuestras vidas a través de la observancia de tu voluntad, de tu ley. Porque si bien es cierto, nos has enseñado que los mandamientos que tú nos has implicado en nuestras vidas, pues no nos dan salvación, porque la salvación ya fue provista a través de tu Hijo, a través de Yeshua en su sacrificio. Lo bien es cierto, es que llega el momento en que vamos a ser juzgados por nuestras obras. Y nuestras obras tienen que estar alineadas. Queremos que estén alineadas a tu voluntad, a tu Torah, a tu ley. Danos esta oportunidad, danos la inteligencia, la audacia, el discernimiento, Señor, para poder cumplir tu voluntad con entendimiento, pero por sobre todo con mucho amor, por el amor que tenemos por nuestro Redentor, Yeshua, nuestro Mesías. Amén.